días. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una emisión más de Valle de Lágrimas. Yo soy Tere Vale y bueno, pues hoy tenemos un programa que me ha costado muchísimo trabajo tener esta gran oportunidad de entrevistar a Gabriel González Molina. De verdad que es un privilegio, un experto en temas electorales, ha participado en más de 500 campañas políticas, ya exitosamente además, y les quiero comentar que su libro Switchers S2, pues yo diría que es un libro que en este momento, a 3 meses y medio del proceso electoral del 2 de junio en nuestro país, pues deberíamos de estar leyendo todos, sobre todo todos los que creemos que este arroz todavía no se coció, todos los que creemos en la democracia y todos los que estamos interesados en entender qué es lo que determina que una persona vote por determinado candidato. Y bueno, pues Gabriel, de verdad te agradezco muchísimo el esfuerzo. Sé que estás muy ocupado, que todos queremos entrevistarte y platicar contigo, pero de veras un privilegio. Bienvenido. Muchas gracias, Tere. Gracias. Es un honor también para mí. Yo te admiro mucho, he seguido tu trayectoria y encantado de estar con ustedes. Gracias. Bueno, yo comenzaría por una pregunta al público. ¿Ustedes creen que López Obrador tiene asegurado ganar? ¿Ustedes creen que Xóchitl Gálvez tiene ya seguro el poder triunfar en las elecciones del 2 de junio? De eso se trata este programa. ¿Por qué? Porque además de todo lo que dije, consultor, académico, en fin, un hombre con un reconocimiento internacional con relación a temas electorales, pues acaba de publicar un libro que se llama Switchers S2. Y a lo mejor ustedes dirán, ¿y qué es eso de Switchers S2? Pues eso es lo primerito que le voy a preguntar a Gabriel. ¿Qué es Switchers S2? Muy bien, gracias, Tere. Muy buena pregunta la que hiciste al inicio, de si este arroz ya se coció o no. Switchers es mucho acerca de la respuesta a esa pregunta. Yo me formé primero en Inglaterra y luego en la organización Gallup en los Estados Unidos. Quizás tú estás familiarizada con la encuesta Gallup, que es la encuesta mundialmente más conocida. Yo trabajé con Gallup casi 15 años y fundé la división América Latina en Gallup. Y mira, quiero contarles una historia. En la década de los 90, Gallup utilizaba mucho esta pregunta de si las elecciones fueran hoy, ¿por qué partido o candidato votaría usted? Esa es una pregunta que la creó el doctor George Gallup en 1932 y que durante muchos años, casi 70 años, pues sí revelaba cuál era la intención de los electores, pero en la década de los 90 yo comencé a ver que esa pregunta era más bien parte del problema que de la solución, porque estaba creciendo un grupo de personas que ya sea no querían decir o no sabían, y ese grupo ha crecido y crecido, y el día de hoy, si tú ves cualquier encuesta tradicional acerca de las elecciones, con esa pregunta de si las elecciones fueran hoy, ¿por qué partido o candidato votaría usted?, arroja un grupo muy grande de lo que llaman indecisos. Bueno, en Gallup nosotros teníamos una práctica que una vez que llegaba un grupo de electores a un 5%, tenías que realmente meterte profundamente a saber qué estaba pasando. Y ahí me di cuenta que no era el elector el que estaba mal, sino la pregunta era la que estaba mal. Entonces me vi forzado a concebir una pregunta que patenté hace más de 30 años y en términos muy sintéticos es: si las elecciones fueran hoy y usted tuviera no 1, sino 10 votos, ¿cuántos de estos 10 votos le daría usted en este caso, a Claudia, a Xóchitl, al muchacho de MC? Y ahí dos cosas pasan. Las personas no son indecisas, o sea, no hay indecisos ahí. Y
las personas reparten y emergen tres personajes, Tere. El primer personaje es aquel que te da los 10, ¿verdad? Todos a un candidato. Y a ese yo le llamo el voto duro o el voto leal. No necesariamente es 10, eso me lo arroja un modelo estadístico muy poderoso que lleva 30 años trabajando esto, pero para ponerlo así fácilmente que lo entiendan todos los radioescuchas o quienes nos están viendo, hay alguien que pone todas las fichas en un solo candidato. Y entonces a ese le vamos a llamar el voto duro o el voto leal. Bueno, yo no he visto en ninguna de las campañas, más de 500 el día de hoy, no he visto una en donde a 3 meses de la elección alguien tenga suficientes leales para ganar la elección, incluida esta elección presidencial. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque esa es la respuesta a la pregunta que tú hacías. Este arroz está muy, muy lejos de cocerse. En este momento nadie tiene suficientes leales para ganar. Vamos al segundo personaje. El segundo personaje es aquel que con esas 10 fichas que yo le doy, pone todas las fichas en 0. Dice, a este candidato, así sea 1,000,000 de fichas las que tenga, 0. A este, nada. Entonces, a ese yo le llamo el elector anti. Sí, en este momento los partidos o los candidatos tienen una gran proporción de antis, todos, Morena, el PRI, PAN, todos tienen antis, pero el personaje central del libro y de estas pláticas es el que reparte, el que en este momento dice, mira, yo le doy 5 a Xóchitl y 5 a Claudia. Y de repente veo que Xóchitl hace algo que me gustó, por ejemplo, no sé, su discurso el día de ayer, y entonces digo, sabes, ya no le voy a dar 5, le voy a dar 6. Y sigue haciendo algo que me gusta y le digo, no 6, sino 7. Entonces, de 5 a 5, 6, 4, 7, 3, y de repente llego 8, 9, y yo switcher me convierto en leal. También puede ser que yo switcher me convierta yo en anti, pero entonces para terminar esta discusión, el switcher es aquel elector que reparte sus votos entre 2 o más candidatos. No es indeciso, porque indeciso para muchas personas quiere decir neutral. No hay ningún elector neutral. Todos tenemos una probabilidad superior a 0 de ser ambivalentes o neutrales hacia algo. Tenemos una probabilidad mayor a 0, aunque sea pequeña, de gravitar alrededor de alguno de los candidatos. Entonces, los switchers son aquellos que reparten y en este momento están muy atentos a lo que pasa en las campañas o en lo que va a pasar en las campañas electorales, Tere. Entonces, ese sería mi primer punto. Ahora, esto lo quiero relacionar también con otro hallazgo del libro. Sí. Durante los últimos 6 años he estado preguntando esa misma pregunta, nada más que la hago doble. Digo, a ver, usted tiene no 1, sino 10 votos. ¿Cuántos de estos 10 votos le daría usted al presidente López Obrador si fuera candidato a la presidencia? Él solito. Y luego hago otra pregunta que dice, si usted tuviera 10 votos y los candidatos fueran los del 2018, Mitt, Anaya, Bronco y él, y junto a estas dos preguntas, no estamos hablando de aprobación, estamos hablando de votos, un comportamiento, porque esa es la otra cosa también muy importante. La pregunta de intención, ¿qué es lo que mide, Tere? Realmente no sabemos qué mida. Mira, yo he visto, por ejemplo, que la respuesta a la intención de voto está más relacionada a veces con el clima, el estado de ánimo de la persona, si realmente le gustó su café en la mañana o no le gustó. Entonces cambian. No se le puede creer a esa pregunta. Yo he visto, por ejemplo, recientemente estaba yo viendo alguna encuesta en donde era tal la ventaja que le daban a Claudia que el total sumaba más de 100%, 150% ya, o sea, ya es una exageración. Entonces, lo que te quiero decir es que si yo junto las dos preguntas estas del presidente López Obrador, si las elecciones para presidente fueran hoy y usted tuviera no 1, sino 10 votos, ¿cuántos le daría usted a él? Y luego la otra, de si tú tuvieras 10 votos, no solo 1, y se repitieran las elecciones del 2018,
con los candidatos que había en el 2018, cuántos le daría usted a López Obrador, las junto a las dos, ¿sí? Y lo que yo tengo es que el capital electoral del presidente es de 42%. No nos vayamos, espérame tantito. Hay datos muy interesantes que tú manejas en el libro. Créeme que he aprendido muchísimo después de leer Switchers S2. Un dato muy interesante es que tú hablas de que López Obrador tiene una aprobación del 62%. Sin embargo, que su capital electoral es del 42%. ¿Por qué hay esa distancia? ¿Y qué quiere decir preferencia? ¿Y qué quiere decir capital electoral? Claro, y fíjate que yo escribí este libro y si vamos a la introducción, las primeras 2 líneas del libro dice, lo escribo para que los líderes de México no cometan descomunales errores de cálculo. Y arranco diciendo que el primer dato que tenemos que corregir es que aprobación no es votar, aprobar no es votar. Hablo del 62%, eso es un promedio anual. De hecho, la aprobación del presidente es menor el día de hoy, pero vamos a tomar el dato promedio anual. La aprobación tiene que ver con que la persona apruebe su narrativa. En términos muy concretos, lo que me dicen los electores es que lo ven a él como una persona bien intencionada, sin resultados, pero bien intencionada. Con bien intencionada quiere decir que de alguna forma entienden de lo que habla de la narrativa y de eso vamos a hablar más adelantito. Pero una cosa es aprobar y otra cosa es votar. En mis 30 años de estudio, la pregunta de los 10 votos es lo más cercano a la conducta de votar. Porque votar no es una intención, es un comportamiento, no es un juicio, no es una valoración. Es un comportamiento. Entonces, a ver, tú dime, ¿en qué encuesta que hayas visto en los últimos días o semanas, tú te encuentras con una pregunta que mira el comportamiento de votar? Hablan de intenciones y hablan mucho más, creo yo, de una aberración terrible que solamente la he visto en México. Mira, en Estados Unidos, como te decía yo, hay una asociación, la Asociación Norteamericana de Marketing, la AMA, American Marketing Association, que tiene reglas muy precisas y estrictas. Y te dice, una vez que es el porcentaje de indecisos superior a cierto rango, entre 5 y 10, tienes que estudiar a ese grupo y ver por qué no te están diciendo. Aquí en México suman 30, 40% de los indecisos y las encuestadoras, en un acto de verdadera barbarie, los desaparecen y crean lo que llaman preferencias efectivas. Eso en Estados Unidos generaría demandas de fraude ante quien me está haciendo ese tipo de engaño. Entonces, lo que te quiero decir es que una cosa es aprobar y otra cosa es votar. Entonces, sí, la narrativa del presidente en promedio anual llega hasta el 60%. Pero cuando podríamos decir, Gabriel, y ahorita podríamos decir que está entre el 56, 57 aproximadamente, ¿no? La aprobación. La aprobación, y eso puede llevar a muchas personas a cometer un grave error, al que hacía yo referencia al inicio, pensar que porque tiene una aprobación alta, que eso significa los votos que su partido o él o su candidata tendrían el día de hoy. Ese es un verdadero error. Ahora, la otra, muy importante también, Tere, este 42% no se ha movido mucho en los últimos 5 años, por eso en el libro yo afirmo que el libro es más acerca de lo que no va a cambiar rumbo al 2 de junio. Lo que yo te puedo asegurar, con base en la experiencia que tengo y en las mediciones de los últimos 6 años, es que ese 42% no va a subir. Es decir, no ha subido en los momentos más gloriosos o
o mejores, digamos así, de su gobierno, y no veo yo alguna razón porque el cimiento de la casa o del edificio se cambie o se mueva por efectos de una campaña. Estos números son muy estables, se han mantenido muy estables en los... Y ese 42% de capital electoral que tiene ahorita López Obrador, ¿le da para ganar a Claudia? Porque López Obrador no va a estar en la boleta. ¿La candidata juega algún papel en esto? Okay. Como que se hereda ese capital electoral. Ok, este 42% se compone de dos segmentos. Hay un grupo de 21% que son los leales a AMLO, los que le dan, de los 10 votos le dan los 10. O sea, están con él en las buenas y en las malas. 21%. Luego hay un segmento que le da entre 8 y 9 votos. Estoy hablando de una imagen muy simple. Esto es mucho más complicado con un modelo estadístico, pero digamos que le dan entre 8 o 9. A eso les he llamado el S1. Son switchers porque reparten. No le dan todo, pero sí le dan muchos de esos 10. S1 vale 21%. Si los juntas a los dos, tienes el 42%. El S1 lo que le compra al presidente es su agenda social, todo lo que se refiere a los apoyos que ha dado, las ayudas, el aumento al salario, toda esta agenda social es lo que le compra el segmento S1. Pero vamos al otro lado de la distribución. Tienes tú un 23% de electores que en términos muy estables, o sea, los últimos 6 años, han estado en contra del presidente, 23%. Son aquellos que te decía yo, le dan 0. Ni siquiera uno de los 10 votos le dan 0, están en contra, abiertamente en contra del presidente. Y hay un segmento que para mí es el más importante y por eso le llamé a mi libro el S2, que vale 35% del mercado. Y ese segmento, en la pregunta de los 10 votos, le da 1, 2, 3 votos al presidente, no más. Está alejado del presidente. De hecho, no está predispuesto a votar por Morena. Está fuera de su narrativa, es decir, ya no cree en su narrativa y tiene necesidades que lleva mucho tiempo que el gobierno no atiende ni resuelve. Estamos hablando de la escasez de medicamentos, el desastre que hay en la educación pública, estamos hablando también del avance cada vez mayor del crimen organizado en las vidas de las personas, estamos hablando del abandono que hay de las micro, pequeñas y medianas empresas, de que los trabajadores no cuentan con capacitación o con oportunidades para salir adelante, para mejorar su ingreso. En fin, este segmento S2 está predispuesto a no votar por Morena. Este segmento, por su tamaño, que es el 35%, es el que va a definir quién será la próxima presidenta de México. Está alejada de Morena, pero tampoco quiere al PRI o al PAN. Y por eso tampoco está predispuesto a votar por Xóchitl, porque a veces como que se puede malentender, este 35% no quiere a Morena y entonces está con Xóchitl. No, en este momento no está con ninguna de las dos. Entonces, lo que yo sí quisiera plantear en este momento es que la participación de Xóchitl y de Claudia en este segmento es el dato más importante que tenemos que monitorear en el transcurso de las campañas electorales. Yo te quiero preguntar, ¿se hereda por parte de Claudia parte de esta aprobación del 42% que tiene López Obrador o no? ¿O los negativos de Claudia, o los negativos de Claudia y los positivos de Claudia juegan también un papel importante? ¿Cómo ves eso?
Sí, en ese momento creo yo, y ese es un punto súper importante. Mira, hay momentos donde los electores buscan a candidatos, se fijan mucho en sus positivos, en sus negativos. En este momento, lo que menos está viendo el S2 son candidatos. O sea, no quiere, eh, no está necesitado de candidatos o candidatas. O sea, el candidato o la candidata, la imagen que tradicionalmente las campañas es lo que quieren fortalecer, es lo que menos importa el día de hoy. Ese 42% del opositor lo hereda a Claudia. Pero yo planteaba en noviembre, publiqué el libro, que no es que hubiera llegado a 42. Ese 42 es el tope. Esa es la mala noticia. Para Claudia. O sea, no es solamente que no pueda ganar. El problema es que el presidente, no creo yo, según mis datos, a menos que por ahí tengan otros datos, pero según mis datos, el presidente no va a crecer más allá de 42%. Eso es todo lo que puede heredar. Entonces pasamos al segundo punto que el libro establece y que creo yo que sería muy importante que nuestras radioescuchas o quienes nos estén viendo tomen nota. ¿Qué es lo que realmente va a determinar si una candidata sube, se estanca o baja? Yo considero que es la tasa de conversión de Switchera Leal, de Claudia, comparada con la tasa de conversión de Switchera Leal de Xóchitl. Y ese es el dato que nos hace falta realmente monitorear en las campañas. Ya no tanto intención. Bueno, intención de voto es una pregunta que ni siquiera hago. Tú hablas de una polarización que es evidente en nuestro país, pero a mí me gustaría mucho que abundaras en que ni el grupo de AMLO, ni el grupo, digamos, del Frente, tiene todavía en este momento la posibilidad de ganar. ¿Es cierto esto? ¿Va más allá de la polarización la posibilidad del triunfo? Ok. Dos respuestas. Una, los polos en contra del presidente que te decía yo es 23% y el a favor del presidente es 21% y si juntas el S1 son 42%. Y en medio está un segmento que le llamo S2 que pesa 35%, es el más grande, es el que va a definir la próxima presidenta. Y ese segmento está esperando lo siguiente. En 30 años de estudiar el acto de votar, el acto, no la intención, el acto, yo he llegado a la conclusión de que el elector, al mirar la boleta electoral, justo cuando entra a votar y ve la boleta electoral, se hace dos preguntas. La primera, ¿entre qué y qué debo elegir? ¿Entre qué? O sea, ¿cuál es el asunto? ¿De qué se trata esta elección? Se está cortando. Dice, ¿entre qué y qué debo elegir en esta elección? Es decir, ¿de qué se trata? Y en su mente o en su corazón aparece un polo negativo y un polo positivo. El polo negativo es, yo quisiera evitar esto no me gusta. Y esto que está del otro lado positivo, esto sí me gusta. Entonces, la primera pregunta es, ¿entre qué y qué debo elegir? ¿De qué se trata esta elección? Es la primera pregunta. La segunda pregunta que se hace el elector al votar es, ¿y por qué debo votar por esta opción y no por la otra? Ok, en este momento, en las campañas de Claudia y de Xóchitl, vamos a empezar con Claudia. Claudia nos ha dicho desde hace tiempo, en esta elección tienes que elegir entre regresar al pasado o construir el segundo piso. Y luego nos dice, y la razón por la cual debes votar por mí es para no perder los programas sociales. Déjame decirte que estas dos preguntas constituyen lo que yo llamo la lógica de voto.
o lo que por ahí, en términos más elegantes, los asesores llaman la estrategia de comunicación. No es nada sofisticado, es simplemente responder dos preguntas. ¿Entre qué y qué debo elegir o debes elegir tú, elector? Y segunda, ¿por qué debes votar por mí? En este momento, a unos días de que inician las campañas, la única candidata que ha definido con precisión esas dos preguntas es Claudia. Y en mi opinión, la primera pregunta, como la responde de regresar al pasado y construir el segundo piso, es muy débil, porque el pasado también incluye el año pasado y la pandemia y el aumento de la inseguridad, etcétera. O sea, no es algo positivo necesariamente. El elector no va a pensar el pasado hasta el 2018. El pasado es ayer. Y segundo, Gabriel, pero permíteme, pero aquí hay un dato interesante, porque Xóchitl finalmente no es ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, es más una candidata ciudadana. Entonces, esto yo creo, quiero saber tu opinión, claro, yo creo que la protege, es como un capelo, digamos, que la ayuda a remontar ese pasado de PRI, PAN y PRD, porque ella es más bien una candidata ciudadana. ¿Cómo lo ves? Ok, es que sabes que, Tere, seguimos metidos viendo la elección desde la óptica de la oferta de candidatas. Veámoslo desde la óptica de la demanda. El S2 no está en este momento mirando a las candidatas porque no tiene nada que hacer. Tiene necesidades que no se han satisfecho. Tiene agravios que realmente mueven mucho el día a día de su vida. Entonces, por un segundo, hagámonos esta pregunta. ¿Qué quiere el S2 al margen de las candidatas? Porque mira, yo también te podría decir, sí, eso de que está fuera de los partidos, pero cuando yo veo spots de ella, aparecen los partidos. Entonces, o sea, el S2 está, fíjate, el S2 que va a definir la elección está predispuesto a no votar por Morena porque no cree ya en la narrativa, pero por otro lado, no acepta a los partidos tradicionales. En síntesis, lo que te quiere decir el S2 es, fíjate, atiende mis necesidades. ¿Por qué no me hablas de lo que me importa a mí? Y lo que yo veo muy riesgoso para Xóchitl en este momento es que después de toda la precampaña, después del periodo de intercampaña, etcétera, yo, por ejemplo, la vi en una entrevista que le hizo López Dóriga y yo pensé, es la mejor candidata que yo he visto en mi historia. 30 años no había visto una candidata así. Es impresionante. Personalmente, su liderazgo, su frescura, cómo articula cada una de las propuestas, es impresionante. El problema es que al otro día, Tere, ya se me había olvidado todo lo que había dicho. ¿Por qué? Porque no ha definido en forma precisa. Tú conoces a Carlos Marín, decano del periodismo en México, que dice, las noticias son concisas, precisas y macizas, ¿no? Entonces, así debe pasar con las candidatas. Me tienen que decir a mí en forma concisa, precisa y maciza, entre qué y qué debo elegir este día 2 de junio. Y no puedes cambiar al otro día y decirme, no, ahora ya tienes que elegir entre otras dos cosas. No, tienes que, y esa es la parte más importante de la campaña de Xóchitl, que aún espera sea respondida. Y la segunda pregunta es, ¿por qué dentro de estas dos cosas debes votar por mí? A ver, Gabriel, ¿y tú ves que Claudia ha dado respuestas macizas, precisas y concisas? ¿Tú ves eso en la otra candidata? Sí, porque fíjate que yo lo único que veo en la otra candidata es la repetición exacta, calcada, de lo que dice el presidente, pero no veo que se distinga
que tenga alguna característica que la pueda diferenciar de lo que tenemos ahorita. ¿Cómo lo ves? Ajá, mira, Claudia lo ha hecho muy bien en términos de las dos preguntas que se hace el elector al votar. O sea, vete a cómo termina la película, Tere. La película termina con la persona votando en la boleta. Yo me estoy yendo a ese momento porque desde ahí es en donde te digo que se deben originar las estrategias de comunicación de ambas. En el momento de ver la boleta, el elector va a preguntarse entre qué y qué debo elegir. Y segundo, ¿por qué debo elegir a esta candidata? Claudia ya nos dijo, y nos lo dijo muchísimas veces, al cansancio. Este 2 de junio tienes que elegir entre volver al pasado o construir el segundo piso de la transformación. Y la razón por la cual debes votar por mí es para no perder tus programas sociales. Y como te decía, la primera parte de volver al pasado o construir el segundo piso, eso es muy débil. El S2 lo oye y dice, ¿qué es eso? A ver, déjame pensar, quizás no es tan bueno como Claudia quisiera pensar que es. Pero lo que sí pega en el S2 es, conmigo no vas a perder tus programas sociales. Yo te quisiera decir que lo que yo he visto desde que inició la precampaña, la interna, la intercampaña, etcétera, lo único en las campañas de las dos es la afirmación de que si votas por Xóchitl vas a perder los programas sociales. Eso es lo único que hay. Y tengo evidencia, habiéndote dicho que el S2 está predispuesto a no votar por Morena, o sea, es como un blindaje, digamos, que tiene Xóchitl en este momento. Digo, porque esto no es para siempre. Yo ya tengo evidencia de que Claudia ya está en el S2. Y la razón por la cual está en el S2 es porque la persona del S2, aún no queriendo votar por Morena, dice, pero tengo miedo de perder los programas sociales. Ya sea que él los Aquí reciba, yo te voy a preguntar con relación a uno de los conceptos más importantes de tu libro, Gabriel, y que tiene que ver con esto. Tú hablas de que hay una polarización estética, ¿sí? O sea, y creo que tiene que ver con lo que me estás comentando ahora, porque Xóchitl ha dicho una y mil veces que los programas sociales no van a desaparecer. Sin embargo, esos switchers quieren oír lo que quieren oír. O sea, ellos quieren oír lo que dice Claudia. No van a desaparecer los programas sociales conmigo y con Xóchitl sí. Y Xóchitl dice lo contrario. Esta es una polarización también, pues, estética. Si nos quieres explicar qué es este concepto. Mira, primero con lo que me decías de que Xóchitl dice que no van a desaparecer. En mi experiencia, frente a la boleta electoral, no es necesario que la persona le crea a Claudia y diga, si no votas por mí, los programas van a desaparecer. Con el que simplemente la persona dude, no vota por Xóchitl. Entonces, ahora, ¿cómo desactivar esa parte de la campaña? Y vamos a regresar. El votante cuando va a ver la boleta va a decir entre qué y qué debo elegir y por qué esta y no la otra. Y vamos al tema de la polarización. Mira, hay dos tipos de campañas, Tere. La tradicional y la actual. La tradicional es aquella que se fija en la candidata, en sus positivos, en su imagen, en su trayectoria, ¿sí? Y el día de hoy el mercado se ha ido hacia un punto en donde eso es lo que menos le importa al elector.
¿Qué le importa al elector? En un mercado polarizado como el de hoy, lo que es muy probable que el elector piense cuando vea la boleta es quién me da y quién me quita. ¿Quién me da y quién me quita? El elector switcher del S2 tiene 3 características. 1, es egoísta. No quiere decir que sea malo, sino dice, ¿qué hay para mí? Segundo, el elector switcher del S2 busca una relación. Quiere saber cómo acceder a ese beneficio que él piensa va a recibir de parte de alguna de las 2 candidatas. Y tercero, quiere elegir. No quiere que le den a granel. Ahí están las becas, ahí están los programas. Sino, a ver, déjame que yo te diga yo específicamente qué necesito. Bueno, habiendo dicho eso, imagínate tú que al elector le dicen, mira, el día 2 de junio no solamente es tu cumpleaños. ¿Qué reciben los niños cuando es su cumpleaños? O una persona. Regalos, ¿no? Dice, mira, este 2 de junio no solamente es tu cumpleaños, también es Navidad y también llegan los Reyes. Entonces, ¿qué está esperando el niño el día 2 de junio? Está esperando regalos. Y entonces tocan a la puerta y le dicen, ahí viene un señor Melchor que mira, tiene 60% de positivos, una trayectoria impresionante, es opositor, etcétera. Y él le dice a la persona que está en la puerta, a ver, échale un vistazo a su cajuela, dime qué trae. Dice, no, pues no trae nada, pero mira, un discurso increíble, o sea, es una candidata impresionante. Y dice, ni le abras la puerta. Y llega Gaspar y dice, mira, aquí está el triciclo, aquí está, venga para acá. ¿Cómo se llamó? ¿Quién sabe? No me interesa si es Gaspar, Melchor, Baltasar. Lo importante es que me da y que el otro me quita. Ahora, en el tema de la polarización... Perdón, pero yo aquí te haría una pregunta, que a lo mejor eso es lo que dice Melchor y Gaspar, pero en la realidad todo lo que ha prometido López Obrador no se ha cumplido, porque López Obrador ha dicho, vamos a tener medicamentos para todos, vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, vamos a tener una refinería que va a resolver el problema de consumo interno de gasolina. No ha refinado, pero ni un litro de gasolina. Vamos a tener la mejor educación, una educación colectiva en donde el individualismo no importe. Hemos caído en todas las encuestas y eso es tristísimo porque los niños mexicanos cada vez aprenden menos. Entonces, a lo mejor Gaspar trae un triciclo, pero el triciclo trae una bomba adentro, o el triciclo está hueco. Ahora, ¿de veras queremos eso? Ahí te lo planteo así, porque son puras mentiras. El elector. No, ya se acabó el crimen organizado y todos los días matan y matan y matan y matan. Ese triciclo está envenenado, Gabriel. Ajá, mira, el elector, en términos de lo que da, son los programas sociales. Eso sí se lo reconoce y tiene el temor de perderlos. Y no solamente es creer, sino con que tenga la duda, va a votar, si es que eso es lo único que hay en el escenario. Yo quisiera hacer una pregunta que es de alto, digamos así, de alta profundidad, o sea, muy profunda, muy importante. ¿Entendemos realmente de dónde viene la fuerza del presidente, de su narrativa? Porque fíjate que en el libro yo abro insistiendo en que queremos nosotros pelear con tanques, con caballos. O sea, muchos de los líderes ni siquiera, de la clase política, del PAN, del PRI, ni siquiera se han dado cuenta de dónde emerge, de dónde emana la gran fuerza de su narrativa. Y lo que yo te quiero decir es que el presidente López Obrador
el día 10 de junio del 2012, en el segundo debate, llevó el juego a otro nivel. Es una efeméride muy importante que pocos conocen. En su primera intervención en ese segundo debate en Guadalajara, el 10 de junio, él dijo, quiero definir qué es cambio verdadero. Y él dijo, cambio verdadero es una forma de gobernar basada, y aquí viene lo importante, basada en el principio de la honestidad. Por vez primera en las campañas, un candidato no te estaba hablando de algo que ibas a obtener físico, tangible, que te iba a dar, sino algo que estaba dentro del elector, que es su capacidad de reconocer principios. O sea, es una dimensión ética, por eso te digo que es estética. Y luego, después de 6 años, en el 2018, lo llevó a un nivel en donde la narrativa emana. O sea, ¿cuál es la fuerza de la narrativa del presidente desde su candidatura en el 2018 y antes? La narrativa del presidente tiene su fuerza, emana de un lugar que se llama resentimientos. Eso es lo que no han entendido los líderes de la clase política mexicana. Él comenzó con el resentimiento de la injusticia, cuando tomaba pozos en Tabasco hace muchos años. Luego integró el segundo resentimiento, que es la inequidad, y por eso tan fuerte fue su eslogan de por el bien de todos, primero los pobres. Y luego, no que lo haya creado él, sino fue la administración de Enrique Peña, él comenzó a articular el resentimiento madre de su narrativa, que es el abuso obsceno del poder. La palabra clave aquí es obsceno, el abuso obsceno del poder. Todos los días, desde su candidatura en el 2018 hasta el día de hoy en su mañanera, si es que hubo mañanera, porque yo no lo checo. Mañanera, habla de desgraciadamente. Sí. Ok, entonces, en ningún momento el presidente te habló, a lo mejor dijo, pero en su narrativa no está resultados, educación, abatir a la delincuencia, o sea, todas esas cuestiones. Su narrativa solo habla de resentimiento. Siempre habla de resentimiento. No es corrupción, no es neoliberal, es conservador. No, es el resentimiento. Y el problema con una campaña o una narrativa, ¿verdad?, basada en el resentimiento, es que es adictiva. Entonces, quienes siguen mucho a la mañanera, quizás ni lo sepan, pero lo que buscan es recordar ese dolor que viene de un lugar llamado resentimiento. Entonces, cuando tú quieres combatir una narrativa enraizada en el resentimiento, con eslogans, con propuestas, etcétera, es como si estuvieras tú ensillando caballos y peinándolos y todo, dándoles de comer, cuando vas a encontrar a la división Panzer alemana. Te va a destruir en 3 segundos. Entonces, Gabriel, un resentimiento solo se combate. Sí, dime. No, dime. El resentimiento solo, esto es un fenómeno mundial. Trump es igualito, Milei es igualito. O sea, la gente se clava en su discurso, en lo que proponen. No, a ver, velo así. La fuerza viene de que toca una parte del elector que duele, porque es un resentimiento. Entonces, cuando dicen, oye, pero es que no, ve los hechos, ve los resultados, pero es que ¿cuándo te habló de eso? Nunca te ha hablado de eso. Lo único que te ha hablado el presidente es de los resentimientos. Y es adictivo, Gabriel, te digo. Esto tiene que ver con lo que tú defines como polarización estética. No quiero que se nos vaya a acabar el tiempo. Quiero que me ayudes a definir este concepto y luego, porque se nos va a acabar el programa, yo quisiera que me dijeras
no sé, 3, 5 factores que podrían ser de utilidad para seducir, para ilusionar a los switchers Mira, S2. sí. El S2 desde hace 4 años, haz de cuenta que estaba en una fiesta y le dijeron al anfitrión, ya quita a José Alfredo, ya pon a Luis Miguel. O sea, ya no compran esa narrativa de los resentimientos como los maneja el presidente. Sin embargo, ves que el libro se llama S2, entre el resentimiento y salir adelante. La madre de todos los resentimientos, más que el abuso obsceno del poder, más, es el abandono. Entonces, lo que yo creo para que las campañas sean competitivas y para que Xóchitl realmente pudiera tener posibilidad de incrementar su participación en el S2, que no sé en este momento cuál sea, y por eso te digo que lo más urgente que yo ando ahorita buscando recursos es para armar un tracking del S2 para ver las participaciones de Xóchitl y de Claudia ahí. Todavía no he logrado eso, pero para terminar esto, yo sí considero que Xóchitl tiene que armar una lógica de voto, en donde te dice, aquí en esta elección, el día 2 de junio, tienes que elegir entre ser indiferente frente al abandono o salir adelante con más apoyos para ti. Y la razón por la cual tienes que votar por mí es porque yo soy la única que te puede dar más apoyos reales, etcétera, para ti. Entonces, eso está todavía por verse. Si tú le preguntaras a Xóchitl en este momento, a ver, ¿entre qué y qué debe elegir ese elector? ¿Y por qué debe votar por ti? Mientras no diga esas palabras mágicas de abracadabra que te acabo de decir, no se va a abrir la puerta del S2. Entonces, finalmente, en esta elección, yo creo que quienes argumenten al final de la elección que fue una elección de Estado y que nos robaron y que etcétera, pierden de vista, ¿sí? Que desde el inicio hubo un segmento llamado S2 que no quería votar por Morena, pero que a lo mejor terminó muchos de estos votando por Morena porque no hubo de otra, o sea, por omisión perdió la oposición, porque no hubo lógica de voto. Entonces, yo sí recalco, lo más importante de una campaña, de hecho, la única misión de una campaña, la única, es decirte en términos concisos, precisos y macizos, entre qué y qué debes elegir y por qué debes votar por mí. Y eso no está construido en la campaña de Xóchitl. A ver, Gabriel, una pregunta. Entonces es un problema mercadológico, de estrategia de comunicación. ¿No lo ves como un problema pues mucho más profundo? O sea, es simplemente cómo presentas la mercancía, aunque no se resuelva nada. Pero debes tener, o sea, en el equipo de Xóchitl debe haber alguien que entienda que la polarización estética está enraizada en el resentimiento y que por más que tú pongas el polo positivo de que va a ser mejor, etcétera, etcétera, que resultados, en fin, no va a tener tracción esa campaña, porque es como sucede, no sé si tú tengas el ejemplo, o sea, no sé, una niña viene, está haciendo un berrinche, y tú le das una paletita, ¿y qué cosa hace la niña que está haciendo un berrinche cuando le das una paleta? Está haciendo berrinche, Tere? Te la avienta a la basura. A menos que le digas, mira, bueno, como estás tú muy enojada, se la voy a dar a tu primo Juanito. Entonces sí viene y te la toma. ¿Por qué te digo esto? Porque el polo positivo de la imagen y que la candidata y su narrativa, etcétera, no va a ser valioso antes que le pongas un polo negativo que tiene que ver con el resentimiento, porque ese es, digamos así, el poder de la narrativa del presidente, ¿verdad? Que no está enraizado en ideas o en programas de gobierno o resultados, está fincado en un dolor que llevan los mexicanos. Y esa es una realidad. Y eso es muy poderoso, muy poderoso.
¿Qué dice el público que nos han escrito? Aquí está mi querida Angelita Dalia. A ver, Dalia, ¿qué es lo que está diciendo el público que nos está escuchando y que está escuchando al doctor? A ver, Angelita, Tere. Marta Conrad comenta: excelente programa y excelente trabajo de Tere. Sandra González Legorreta comenta: un invitado distinguido desde su imagen y conocimiento, muchas gracias. Laura Ramírez comenta: es un placer escuchar a alguien tan preparado e inteligente. Olga Cardoso comenta: nada está dicho aún, los ciudadanos tenemos que hacer campaña para que los indecisos voten. Héctor Marín comenta: Claudia no tiene discurso, parece disco rayado repitiendo unidad y continuidad. De ahí en fuera la tipa está vacía. Y Philip Gosingla K nos manda una aportación, muchísimas gracias. Muchas gracias, Angelita. Y tienen que darle like. Así es. Tienen que suscribirse. A ver, cuéntanos. Tienen que darle like al programa. Recuerden que sus likes son muy importantes para nosotros. En este momento tenemos 1100 likes. Podemos llegar muy fácil a los 1800. Solamente es un clic, no cuesta nada. Y también recuerden que sus aportaciones son muy importantes para nosotros. Las pueden hacer a través del superchat o de la página de GoFundMe. Gabriel, pues se nos va a acabar el tiempo. Yo te pregunto, ¿estamos a tiempo? Faltan 3 meses y medio. Es muy poquito. Se podría construir una narrativa con una estrategia. Te voy a decir algo terrible, de acuerdo a lo que te he escuchado y lo que he leído de tu libro, lo que leí de tu libro, pues de alguna forma habría que apelar como a emociones muy elementales, digamos, para que esto pudiera funcionar en esta polarización estética de la que tú hablas. Eso no me ilusiona a mí en lo personal mucho. Tenemos que apelar a emociones terribles para poder construir una narrativa y seducir a los switchers. Sí, fíjate que los switchers realmente no necesitan ser seducidos, porque con el que tú hables acerca de sus necesidades, ¿verdad? Y de lo que sufren ellos también, porque ellos sufren el abandono, y nadie está hablando de eso. Ellos no quieren ser indiferentes frente al abandono. Entonces, y ese es un resentimiento, no es una emoción, es un resentimiento muy fuerte. Y por otro lado, sí esperan que la candidata les diga en términos muy claros, precisos, concisos, macizos, entre qué y qué debes elegir este 2 de junio y por qué debes votar por ella y no por la otra. Y yo quisiera pensar que eso es lo que vamos a ver desde su campo para que esta campaña pudiera ser competitiva. Yo sí cerraría diciendo: este arroz no se coció, pero para nada. Y la otra cuestión es que si mis datos no mienten, el problema que tiene Claudia es que tiene un tope heredado también del presidente, ¿verdad? Y entonces yo sí creo que está en su tope, a menos que su crecimiento se deba a porque el otro equipo no se apareció en la cancha. Entonces, pues ¿cuánto puedes perder si el equipo no se presenta? Puedes perder pues, por goliza. Entonces, si la pregunta está, la pelota está en la cancha de Xóchitl, absolutamente. Gabriel González Molina, de verdad no sabes qué gusto haberte tenido el día de hoy aquí en nuestro programa, haber tenido una plática tan interesante. Yo les quiero recordar que el doctor Gabriel González Molina acaba de publicar, tiene otros, también tiene Switchers S1, en fin, pero les quiero recomendar Switchers S2, el segmento de la orfandad entre el resentimiento y salir adelante. Y todo esto de lo que hablamos, de veras que lo van a disfrutar con calma, van a ir pues poco a poco comprendiendo la propuesta que hace el doctor y que a mí me parece de una utilidad enorme en estos momentos en donde pues está en riesgo la democracia en México
y en donde existe la posibilidad de que llegue un régimen autoritario. México cada vez más es un país híbrido. Estoy citando la encuesta de The Economist de la semana pasada, en donde México cada vez se parece más a un régimen autoritario. Y creo que este tipo de herramientas son las que pueden ayudarnos a que esto no suceda. Está en nuestras manos. El arroz no se ha cocido. Doctor, de veras te agradezco muchísimo. Al fin se me hizo platicar contigo y espero que pronto lo volvamos a hacer. Muchas gracias, Tere. Absolutamente. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Valle de Lágrimas. Gracias, soy Tere Vale. Hasta luego.